bienvenidos a mi canal, al canal de Quique Combe. Gente, lo primerísimo, se suscriben, dejen sus comentarios, opriman la campanita. Todo junto, ahí, los quiero. Gente, los dejo con la segunda parte de Uruguay en los mundiales de fútbol. Segunda parte del 86, de 1986 a 2022, el último mundial en Qatar. Gente, espero que les guste mi video. Mundial de México 1986. La participación de Uruguay en el Mundial de 1986, si bien culminó en octavos de final, es recordada por momentos de gran dramatismo y un rendimiento considerado decepcionante por sus propios protagonistas y público en general, especialmente tras una dura derrota 6-1 ante Dinamarca. La actuación estuvo marcada por la aspereza y un juego que en ocasiones rozó lo polémico más que por la poesía futbolística. Un rendimiento general pobre de Uruguay, con una generación de jugadores talentosos, no logró desplegar su potencial en las canchas mexicanas. El equipo avanzó a octavos de final como uno de los mejores terceros, tras obtener solo 2 puntos en la fase de grupos, 2 empates y una derrota. Su balance final fue de 4 partidos jugados, 0 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor y 8 en contra. A pesar de sus números, tuvo jugadores destacados. Enzo Francescoli, el príncipe, era la gran estrella y líder futbolístico del equipo. Marcó el único gol uruguayo en la derrota ante Dinamarca. Y ese episodio fue calificado por él mismo como el más vergonzoso de su carrera. Otro jugador, Antonio Alzamendi, el delantero, anotó el otro gol de Uruguay en el torneo ante Alemania Federal. Y más tarde, ese mismo año, se consagraría campeón intercontinental con River Plate. Otros talentos de la selección uruguaya también contaba con jugadores como Jorge Barrios, Rubén Paz y Wilmar Cabrera, jugadores notables. En este mundial, más que atractivos, los partidos por el buen fútbol, los partidos de Uruguay fueron memorables por la intensidad y la polémica. Uruguay 1, Alemania Federal 1. En su debut Uruguay consiguió un valioso empate otra vez ante una Alemania frente a los subcampeones del torneo. Alzamendi anotó para los celestes. Siguiente partido, el partido más horrible de Uruguay en los mundiales. Dinamarca 6, Uruguay 1. 8 de junio de 1986. Este partido es tristemente célebre por ser la peor derrota de la historia de Uruguay en los mundiales. Un resultado abultado que evidenció problemas internos y de funcionamiento del equipo. Último partido de Uruguay. Argentina 1, Uruguay 0, 16 de junio de 1986. En octavos de final, Uruguay se enfrentó a Argentina, el clásico rioplatense, y eventuales campeones del mundo liderados por Diego Maradona. Un partido áspero y reñido que se definió por un solo gol. José Batista de Uruguay posee el récord de la expulsión más rápida de la historia de los mundiales en este encuentro, a los 56 segundos de juego. En una jugada que quedó para la historia. Italia 1990. La selección de Uruguay, dirigida por Oscar Washington Tabárez en su primera etapa, alcanzó los octavos de final en la Copa del Mundo de Italia 1990. Su participación se caracterizó por un rendimiento irregular en la fase de grupos y la eliminación ante el equipo local. La participación de Uruguay en Italia 1990, Uruguay integró el grupo E junto a Bélgica, España y Corea del Sur. En la fase de grupos, el primer partido se abrió contra España el 13 de junio de 1990. Empate 0-0, un partido reñido que marcó el debut de la Celeste en el torneo. Segundo partido de Uruguay contra Bélgica el 17 de junio. Derrota 1-3, el gol uruguayo fue anotado por Pablito Bengoechea. Y
su tercer partido contra Corea del Sur el 21 de junio. Victoria 1-0, un gol agónico de Daniel Fonseca en el último suspiro dio el pase a octavos de final de Uruguay como uno de los mejores terceros. En octavos de final contra Italia se perdió 2-0. Uruguay se enfrentó al local en el Estadio Olímpico de Roma y fue eliminado con goles de Salvatore Schillaci y Aldo Serena. Jugadores destacados en ese Mundial de 1990, el plantel contaba con una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos, entre los que sobresalieron Enzo Francescoli, el capitán y referente del equipo, un mediapunta de gran clase y visión de juego para esa época. Rubén Sosa, un joven Rubén Sosa, un delantero desequilibrante cuya habilidad fue clave en el ataque de uruguayo. Daniel Fonseca, autor del gol crucial ante Corea del Sur que permitió la clasificación de Uruguay a octavos. Hugo de León y Nelson Gutiérrez, experimentados defensores que aportaron solidez a la saga charrúa. Santiago Ostolaza y José Perdomo, mediocampistas combativos y pilares en la contención del equipo. Para el Mundial de Estados Unidos 1994, Uruguay quedó fuera del Mundial. Terminó en tercer lugar de su grupo en las eliminatorias sudamericanas sin obtener un puesto de la clasificación directa ni de repechaje. La selección dirigida por Luis Cubilla e Hildo Maneiro no logró superar a Brasil y Bolivia, que se consiguieron su boleto al torneo. Uruguay compitió en el grupo B de la fase de clasificación, que incluía Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los dos primeros equipos de cada grupo obtenían la clasificación directa. Brasil y Bolivia llegaron a 12 y 11 puntos respectivamente. Uruguay se quedó con 10 puntos. Esa Uruguay, a pesar de tener una defensa sólida, solo 7 goles en contra, la segunda mejor del grupo, la selección uruguaya tuvo dificultades en ataque, anotando solo 10 goles en 8 partidos. En la última jornada, Brasil, Bolivia y Uruguay llegaron con opciones. Uruguay necesitaba una victoria en Brasil, en el Maracaná, pero perdió 2-0, lo que selló su eliminación, con un Romario exuberante. Francia 1998. Uruguay volvió a quedar fuera de una cita mundialista. Uruguay no logró clasificar al Mundial de Francia 1998 debido a una combinación de malos resultados deportivos, conflictos internos entre dirigentes, directores técnicos y jugadores, y una campaña que lo dejó en el séptimo lugar entre 9 participaciones en las eliminatorias Conmebol. El camino frustrado a Francia 98. Las eliminatorias sudamericanas por la Copa del Mundo de 1998 marcaron un antes y un después. Por primera vez se adoptó el formato de todos contra todos. Brasil, como campeón defensor, ya estaba clasificado, dejando 9 equipos luchando por 4 cupos directos. En principio se pensaba que Uruguay iba a clasificar fácilmente. Uruguay, con jugadores de la talla de Enzo Francescoli, Paolo Montero y un joven Álvaro Recoba, parecía tener el potencial. Sin embargo, desde el principio el ambiente estuvo cargado de problemas. En los diarios de la época se mostraban que continuaban los conflictos en la AUF. La selección uruguaya enfrenta una crisis institucional que podría afectar su rendimiento en las canchas, se decía en la época. El desarrollo de las eliminatorias fue muy irregular. A pesar de algunas victorias, como un 1-0 contra Bolivia, la campaña fue muy irregular. Derrotas claves como el 1-0 ante Chile en noviembre de 1996 y empates que sabían a poco como el 0-0 ante Argentina, que mermaron las chances celestes.
A lo largo del proceso hubo cambios de entrenadores, con equipos dirigidos por técnicos como Maspoli. El balance final fue de 6 victorias, 3 empates y 7 derrotas. El desenlace en el 97. Al final del camino, la falta de capacidad de competencia y un camarín devastado por las disputas pasaron factura. Uruguay terminó séptimo en la tabla de posiciones final. Argentina, Paraguay, Colombia y Chile se quedaron con los pasajes directos al Mundial. La no clasificación a Francia de 1998 fue el resultado de una catástrofe deportiva e institucional que sumió al fútbol uruguayo en años de incertidumbre, marcando una racha de mundiales a los que no accedía de forma consecutiva. En los 90 fue la debacle de Uruguay. Corea y Japón 2002. El Mundial de Corea-Japón 2002 marcó el regreso de Uruguay a una Copa del Mundo después de 12 años, tras su última participación en Italia 1990. La Celeste, dirigida por Víctor Púa, se clasificó mediante a un repechaje contra Australia. Uruguay integró el grupo A junto a Dinamarca, Senegal y Francia, la entonces campeona del mundo. Su participación fue breve, quedando eliminada en fase de grupos. El 1 de junio de 2002, Uruguay comenzaba perdiendo 2-1 contra Dinamarca. El gol uruguayo fue anotado por Darío Rodríguez. El 6 de junio, contra Francia, un empate 0-0. El resultado mantuvo vivas las esperanzas de clasificación contra todo pronóstico ante la favorita del grupo, que en ese partido hubo un gol errado de Chino Recoba con un arco francés sin golero. 11 de junio de 2002 contra Senegal. Este fue el partido más dramático de Uruguay. Perdía 3-0 en el primer tiempo y logró una remontada épica, espectacular, para empatar 3-3 con goles de Richard Morales, Darío Silva y Diego Forlán. Sin embargo, el empate no fue suficiente. Uruguay quedó eliminada del torneo con un gol que erró el Chengue Morales en el último minuto, que todo Uruguay, y hay una imagen muy conocida de Víctor Púa intentando cabecear. Todos cabeceamos esa pelota y no entró. Una Uruguay que también estaba muy dividida, sin un director técnico claro, que teníamos un Forlán que brillaba en el Manchester United y en ese Uruguay lo teníamos de suplente. Mundial 2006. Mundial Alemania 2006. Uruguay quedó eliminado del Mundial de Alemania 2006 en la instancia de repechaje, la repesca intercontinental contra Australia, tras finalizar en la quinta posición de la tabla de eliminatorias sudamericanas. La selección uruguaya, dirigida por Jorge Fossati en la etapa final, Víctor Púa comenzó el proceso pero no llegó a su fin. Obtuvo el quinto lugar en la liguilla sudamericana,
lo que le dio derecho a disputar un repechaje a doble partido contra el ganador de la zona de Oceanía, Australia. El partido de ida de Montevideo, el 12 de noviembre de 2005, Uruguay ganó por 1-0 con gol de Darío Rodríguez. El partido de vuelta en Sydney, el 16 de noviembre del 2005, Australia ganó 1-0 con gol de Marc Bresciano, igualando el global 1-1 y forzando al tiempo extra y luego definición por penales. Australia se impuso 4-2 en los penales con el arquero Mark Schwarzer como figura, sellando así la eliminación de Uruguay y su propia clasificación al Mundial después de 32 años los australianos. Partidos destacados en la eliminatoria: Uruguay 3, Colombia 2, el 4 de septiembre de 2005. Un partido crucial en Montevideo que mantuvo vivas las esperanzas de Uruguay de asegurar el puesto de repechaje, la victoria fagónica y clave para la clasificación final a la repesca. Perú 0, Uruguay 0, Uruguay 3, Perú 0. Resultados importantes que ayudaron a la selección a mantener viva la esperanza. En esa selección había jugadores como Álvaro Recoba, que fue uno de los principales referentes y máximo goleador del equipo en la eliminatoria, aportando calidad y experiencia. Darío Silva, delantero importante que contribuyó con goles y entrega en el ataque uruguayo. Diego Forlán empezaba a considerarse como una figura clave para la selección, mostrando destellos del talento que lo llevaría a ser Balón de Oro en el Mundial de 2010. Paulo Montero y Darío Rodríguez, pilares en la defensa, aportando solidez y liderazgo, con Rodríguez anotando el único gol en el partido de ida del repechaje. Y llegamos al Mundial de Sudáfrica 2010. Acá se marcó un antes y un después con Uruguay, de la mano otra vez del maestro Washington Tavares. El Mundial de Sudáfrica 2010 marcó un hito histórico para la selección uruguaya, que alcanzó las semifinales por primera vez desde 1970. Bajo la dirección técnica de Oscar Washington Tavares, la Celeste se ganó el respeto del mundo con actuaciones memorables y jugadores destacados como Diego Forlán y Luis Suárez. Sudáfrica 2010, el retorno de la Celeste. Sudáfrica 2010, el primer mundial en el suelo africano, mientras el mundo vibraba al son de las bubucelas. Una pequeña nación sudamericana, Uruguay, se preparaba para reescribir su historia. Tras clasificar en la repesca, pocos esperaban el resurgir de un gigante dormido. Este es el relato de cómo un equipo con garra charruda y talento de élite cautivó el planeta y se metió entre los 4 mejores de ese mundial. Uruguay comenzó una fase de grupos bastante buena, comenzó ganándole a Sudáfrica 3-0. Ahí fue un punto de inflexión. Tras empatar con Francia, Uruguay goleó al anfitrión 3-0 con un doblete de Forlán, demostrando su potencial y encarrilando la clasificación. Uruguay en fase de grupos comenzó con un empate con Francia 0-0. Después, tras ese empate de Francia, Uruguay goleó al anfitrión 3-0 con un doblete de Forlán, demostrando el potencial y cómo empezó a conocer la Jabulani. Y después le ganamos a México 1-0. De esa manera quedamos primeros en el grupo y pasamos al octavo de final y nos enfrentamos a Corea del Sur. Una victoria por 2-1 con doblete de Luis Suárez, mostrando la eficacia de la ofensiva uruguaya en una tarde-noche lluviosa con un segundo gol de Suárez que fue un verdadero golazo. Cuartos de final versus Ghana, de los partidos más épicos de la historia de los mundiales. El partido más dramático con el marcador 1-1 en la prórroga. Luis Suárez evitó un gol con la mano en la línea de meta, resultando en su expulsión y un penal para Ghana que Asamoah Gyan falló.
Uruguay ganó en la tanda de penales en una hazaña que combinó polémica y heroísmo y una picada de loco Abreu. Y una roja que nunca tendría que haber sido para Suárez, porque esa jugada nunca se tendría que haber dado, porque nunca existió un foul al Ganes que le decretaron que Fuchile hizo un foul a ese Ganes. Y nunca tendría que haber sucedido esa jugada en sí. La semifinal contra Holanda, Países Bajos. A pesar de esta derrota que tuvo Uruguay 2-3 con Holanda, Uruguay luchó hasta el final con otro golazo de Forlán, demostrando el espíritu combativo de la selección uruguaya. Un partido de fútbol que estuvo teñido de polémica, que Holanda pegó muchísimo, dejó el juez pegar mucho, no cobró nada, flechó la cancha totalmente. Hubieron más de 12 errores arbitrales contra un error arbitral en contra de Holanda. 12 errores arbitrales en contra de Uruguay, un error arbitral en contra de Holanda. De esa manera es muy difícil avanzar en un mundial. Después, el tercer puesto contra Alemania fue una derrota ajustada en un muy mal día de Fernando Muslera. Y Forlán otra vez estuvo a punto de empatar con un tiro libre que pegó en el travesaño, en el último suspiro del partido. Así, Uruguay cerró una actuación histórica con la cabeza bien alta, llegando a un cuarto puesto en un mundial. Uruguay no se llevó la copa, pero se llevó el reconocimiento del mundo y el orgullo de su gente. Sudáfrica 2010 fue el momento más lindo para toda una generación de futbolistas y hinchas de Uruguay. Un torneo que demostró que la pasión y la unidad pueden llevar a un equipo a alturas insospechadas, dejando un legado imborrable en la historia del fútbol uruguayo. Y llegamos al Mundial de Brasil 2014. Uruguay llegó a los octavos de final en el Mundial de Brasil 2014. Su participación estuvo marcada por la victoria clave contra Italia y la polémica y severa sanción a Luis Suárez por morder a un rival, lo que resultó en su expulsión del torneo. Uruguay compitió en el grupo D, conocido como el grupo de la muerte. A pesar de un comienzo difícil, el equipo logró clasificar a la fase eliminatoria. Perdió contra Costa Rica 3-1. Le ganó a Inglaterra 2-0 con 2 goles de Suárez. Y le ganó a Italia por 1-0 con un gol de Godín de cabeza. Se puede hablar de jugadores destacados como Luis Suárez, que fue el goleador de Uruguay en el torneo con 2 goles, ambos anotados en el partido contra Inglaterra. Diego Godín, el capitán del equipo, un pilar en la defensa, anotó el gol de la victoria contra Italia que aseguró el pase a octavos de final. Después Edinson Cavani y Fernando Muslera, otros jugadores claves en el esquema de Oscar Tabares. Dentro de los partidos destacados, obviamente se dio el de Uruguay versus Inglaterra, con un 2-1, un partido crucial en la fase de grupos donde Uruguay estaba obligado a ganar y se recuperó de la derrota contra Costa Rica. Luis Suárez, sin duda, fue el MVP de ese partido, anotando 2 verdaderos golazos. El siguiente partido fue el de Italia versus Uruguay. Un partido muy áspero, decisivo, que los dos tenían que salir a ganar. Se decidió por un gol de cabeza de Diego Godín. En los minutos finales dio la victoria y la clasificación de Uruguay a octavos de final. Después, en octavos de final, se dio el cruce de Colombia contra Uruguay. Una Uruguay que estaba muy golpeada después de la sanción de Suárez, un vestuario que estaba roto y cabizbajo, y Colombia se supo aprovechar de ese contexto. El partido de octavos de final que marcó la eliminación de Uruguay
la ausencia de Suárez fue un factor determinante. Colombia ganó 2-0 con 2 goles de James Rodríguez. Uno de los goles de James Rodríguez fue elegido como el mejor gol de esa Copa 2014. La sanción de Luis Suárez no se dio durante el partido. Luis Suárez mordió al defensor italiano Giorgio Chiellini. Aunque el árbitro no vio la acción en el campo, la FIFA actuó de oficio rápidamente tras el partido, aplicó una sanción sin precedentes. Suspensión de 9 partidos con la selección uruguaya, inhabilitación de 4 meses de toda actividad relacionada con el fútbol, incluyendo clubes, y una fuerte multa económica. La sanción generó una gran controversia. El entrenador Oscar Tavares y la Asociación Uruguaya de Fútbol criticaron la severidad excesiva de la decisión, sugiriendo que estaba influenciada por la artillería mediática. Todos querían que cayera Luis Suárez. También hubo un destrato a la familia de Luis Suárez, que fueron expulsados, tanto Suárez como la familia, del torneo del Mundial. Salió de la concentración cabizbajo y custodiado por militares hasta el aeropuerto. Parecían un grupo de narcotraficantes. Mundial 2018. Llegamos al Mundial de Rusia 2018. Uruguay tuvo una actuación muy destacada en esta Copa de Rusia 2018, a pesar de que muchos no se acuerdan. Alcanzando los cuartos de final y terminando en la quinta posición general del torneo, la Celeste mostró un gran nivel, ganando todos sus partidos en la fase de grupos y superando a Portugal en octavos antes de ser eliminada por Francia, la que a postre fue campeón del Mundial. Uruguay tuvo un desempeño sólido, terminando como líder invicto del Grupo A. En la fase de grupos le ganó a Egipto 1-0, a Arabia Saudita 1-0 y a Rusia 3-0. Después, en octavos de final, le ganó a Portugal de Cristiano Ronaldo 2-1. Ese partido se sintió mucho Uruguay porque se lesionó Edinson Cavani, que venía en un muy gran nivel. Contra Francia, Uruguay cayó derrotado 0-2, que fue eliminados en cuarto de final. Esa Francia, que a la postre fue la campeona, en ese partido se vio la eliminación de Uruguay en cuarto de final contra Francia. Se atribuyó principalmente a dos factores claves: la lesión de Edinson Cavani, que la ausencia de Cavani por esa lesión en el partido contra Francia fue un hándicap significativo que el equipo no pudo superar, y los dos goles de Francia fueron producto de errores puntuales, un cabezazo de Varane y un error de Muslera, que resultaron demasiado difíciles de remontar para Uruguay sin su ataque completo. La ausencia de Cavani sin duda que fue muy difícil de superar. Después, dentro de los jugadores destacados de ese mundial, Luis Suárez y Edinson Cavani, la dupla de ataque fue fundamental, anotando goles importantes a lo largo de todo el torneo. Cavani en particular anotó los dos goles en la victoria contra Portugal antes de sufrir una lesión que afectó su participación en cuartos de final.
El capitán y líder de la defensa, cuya presencia y rendimiento fueron cruciales para la solidez del equipo, que fue Diego Godín. Y Fernando Muslera, que se convirtió en un jugador clave, con más partidos jugados en mundiales durante el torneo, pero que lamentablemente tuvo unos errores muy graves contra Francia en octavos. Copa Mundial de Qatar 2022. Un mundial que se vio teñido por amaños de la FIFA, estadios que se hicieron con una cantidad de personas en un grado de esclavitud abismal. Vamos a hablar de ese mundial que lo ganó la selección argentina. Bueno, Uruguay formó parte del grupo H junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur. Sus resultados fueron los siguientes: Uruguay 0-0 contra Corea del Sur. Creo que ese fue el partido que más le dolió a Uruguay, que Alonso armó un equipo que no se animó a ganarlo. Ahí creo que fue donde se equivocó Uruguay. El siguiente partido lo perdió Uruguay contra Portugal 2-0. Y el siguiente partido y último partido, Ghana lo perdió contra Uruguay. Uruguay ganó 2-0 ese partido con 2 goles de Georgian de Arrascaeta. En esa fase de grupo hubieron polémicas arbitrales contra Portugal y Ghana. La participación de Uruguay estuvo marcada por la controversia arbitral, especialmente en los partidos contra Portugal y Ghana, donde reclamaron penales no cobrados. Contra Portugal, la FIFA y su jefe de arbitraje admitieron posteriormente que el penal cobrado a José María Jiménez, que resultó en un gol para Portugal, fue un error de apreciación arbitral. Pero ya era tarde, el partido ya se había terminado y ese gol a la postre fue el que nos dejó afuera, por diferencia de goles contra Corea del Sur. Contra Ghana, Uruguay reclamó 2 posibles penales que no fueron concedidos durante el partido, jugadas que, de haberse pitado a su favor, podrían haber cambiado el resultado y el curso de la clasificación del equipo. Uno de los penales que no cobró el juez fue a verlo al VAR y lo desestimó. De hecho, lo llamaron del VAR diciéndoles que era penal y el juez lo desestimó. Debido a estas polémicas, la FIFA retiró del Mundial a 2 de los 3 jueces que arbitraron a Uruguay durante la fase de grupos. Así que imaginen el error de estos árbitros. Dentro de los jugadores destacados estuvieron Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes jugaron su último mundial. Fede Valverde, Ronald Araujo y Georgian de Arrascaeta, considerados entre los jugadores uruguayos mejor valorados en este momento. En este Mundial de Qatar 2022 nos empezamos a despedir de esa cierta generación dorada de Uruguay, con Suárez, con Cavani, con Muslera, con Godín. Ya nos empezamos a despedir poco a poco de esta generación dorada de Uruguay. Esta es la historia de Uruguay en los mundiales, con un Uruguay que fue potencia mundial, de las más grandes que se han visto en la historia, con muchos años
de superioridad ante todos los países del mundo que jugaban al fútbol en ese momento, pasando por un Uruguay que tuvo un bajón gigantesco en los años 80-90 y con una pequeña luz al final del túnel, que es en los 2000, con una mejoría que se ve se podría decir hasta el día de hoy, con una leve mejoría. Un Uruguay que a veces te saca de contexto, un Uruguay que a veces no sabes con qué te vas a enfrentar, un Uruguay que es una montaña rusa, un Uruguay que si lo ves en una gráfica parece un electrocardiograma, con picos muy altos y con picos bajos. Es un Uruguay que a veces puede perder contra el más débil y ganarle al más fuerte. Eso es Uruguay, que se hace más fuerte ante la adversidad, que se hace más fuerte cuando no es favorito, que se hace mucho más fuerte cuando tiene todo en contra. Eso es Uruguay. Un Uruguay que esperemos en este Mundial de 2026 pueda superar las adversidades con las que se encuentre y avanzar. Y un Uruguay que esperemos que cuando es favorita revalide ese título. Y ojalá que Uruguay pueda hacer un buen papel, llegar lejos en este mundial. Que lime todas las asperezas que tenga con quien sea, jugadores, cuerpo técnico, no importa. Y entender que el escudo, que tiene 4 estrellas, sea más grande que cualquier otra cosa. Gente, espero que les haya gustado esta recopilación de Uruguay en los mundiales. No se olviden de dejar sus comentarios, de suscribirse, que es muy importante, de dejar su like. Gente, les mando un abrazo gigante. Chau, 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 chau.